Amigos, muy buenas, bienvenidos a su casa. Viernes de dolor o domingo de Ramos, en función cuando ustedes vayan a escucharnos nuestro programa. Lo que sí les decimos que estamos ya a las puertas de esta maravillosa semana que nosotros denominamos Semana Santa, donde la raíz más profunda de nuestra fe se pone de manifiesto. Hoy vamos a hablar, no sé si denominarlo así, con parte de los crucificados, con los que Dios nuestro Padre ha querido acordarse de ellos y encarnarse. Y para ello vamos a contar con la presencia de alguien que sabe un poquito de todo el tema. Lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos, dejarnos entrar en su corazón y en su casa, y si les parece, comenzamos. Pues aquí seguimos. La verdad que es una maravilla cada vez que uno llama a alguien por teléfono que no le cierren la puerta. La verdad que me enorgullece, ¿no? Hay veces que uno cuando toca en una puerta piensa que el que le va a abrir en el otro lado, pues a lo mejor por el cargo que tiene o por la categoría que tiene, pues le va a decir que no. Y sin embargo, pues tengo que felicitar a José Manuel. Ya les diré ahora quién es José Manuel, que además se apellida Aparicio Malo. Pues que no me haya dicho que no. Don José Manuel, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Cómo no te iba a decir que sí? Oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo. En el mes de marzo, el último fin de semana del mes de marzo, si no me equivoco, 28 y 29 de marzo, la Conferencia Episcopal Española pues organizó unas jornadas, un fin de semana, sobre el problema de la migración, especialmente pues en nuestro país. Además, yo no sé si ahora lo veremos, lo analizaremos y veremos si es una moda o es algo pasajero o es algo con lo que vamos a tener que convivir durante un cierto tiempo. Pero antes de empezar, me gustaría que el invitado se diera a conocer él. ¿Quién es José Manuel? Pues una persona preocupada por todas las situaciones sociales que se dan en nuestro mundo y, bueno, de forma más particular, la verdad es que siempre ha resonado mucho en mí la cuestión de las migraciones. Un bautizado, un creyente y que procura vivir el Evangelio y un sacerdote que desde hace años está aquí sirviendo en una comunidad en Tres Cantos, en el norte de Madrid. Y luego yo, bueno, trabajo en la Universidad Pontificia Comillas, allí doy clase de moral social y, bueno, desde el comienzo de mis estudios pues me centré en esta cuestión migratoria y pues sobre eso verso mi tesis y mi tesina y sobre eso también doy clase y trabajo en la Universidad de Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas. Yo les invito a todos los oyentes a que entren en la página de José Manuel Aparicio y verán que el currículum, no es extenso, lo siguiente, lo cual te felicito, José Manuel, por ese currículum tan maravilloso de artículos, de publicaciones, de estudios, de trabajos. Oye, felicidades, ¿eh? Bueno, pero en ese currículum lo que no vienen son los nombres que lo han motivado. Y ahí bueno, pues tendrían que entrar pues muchos catequistas con los que tengo la suerte de compartir tareas, muchos voluntarios, muchas instituciones con las que en estos años he podido trabajar también en favor de los migrantes y, bueno, y muchos compañeros como estos a los que tú citabas de este encuentro, que no es un encuentro además puntual. Este es el encuentro, la Conferencia Episcopal tiene un espacio para todos los temas de moral social y un departamento específico para migraciones. Y ahí, una vez al año, hacen una jornada de reflexión, de encuentro, para todos los responsables de las distintas diócesis. Y, bueno, este es el encuentro que han celebrado en el mes de marzo y que todos los años celebran y, bueno, pues que constituye un trabajo que lleva ya décadas en España de intentar ofrecer en nuestras comunidades eclesiales para que puedan ser espacios de acogida a tantas personas que lo necesitan. No, y además, ahora por lo que lo acabas de mencionar, la Conferencia Episcopal de todas las comisiones, todos los departamentos suele tener 1 o 2 encuentros anuales
pues como digo, de conocimiento y de que todos los miembros pues se vean, discuten, dialoguen y demás. Bueno, José Manuel, vamos al lío. ¿Por qué José Manuel se interesa por el tema de la migración? Pues mira, mi crecimiento como creyente y como persona también fue en el ámbito de la familia vicenciana, de las Hijas de la Caridad, de los Paules de JMV, que es un movimiento apostólico. Y bueno, pues eso despertó en mí siempre una sensibilidad por todas las cuestiones de pobreza. Y la verdad es que cuando yo estaba terminando mis estudios de seminario y ya me plantearon que continuaría en la formación, pues yo lo que quería hacer era estudiar biología de la pobreza, pero no había un estudio arreglado como tal. Así que, bueno, tuve la suerte de formarme con los redentoristas en el Instituto Superior de Ciencias Morales aquí en Madrid. Y, bueno, yo lo que les planteé es estar en quietud. Entonces, bueno, ellos me facilitaron mucho para que me pudiera centrar en un aspecto relacionado con la pobreza, y en aquel momento, y hace ya más de 2 décadas, pues eran las migraciones. Y bueno, pues en eso polaricé un poco los estudios, ¿no? Y tristemente pues sigue siendo una realidad que está envuelta en drama y en sufrimiento. ¿Por qué, José Manuel, el tema de la migración, voy a utilizar una palabra que no sé si corresponde o no, ¿verdad? Es un tema escabroso hoy en día? Bueno, yo diría que siempre. O sea, las migraciones nos han acompañado siempre. De hecho, pues gran parte del desarrollo de la humanidad está de la mano de los movimientos humanos. Es verdad que a partir de la Paz de Westfalia pues se fijan las fronteras y entonces adquiere otras connotaciones. Y bueno, pues siempre es un tema escabroso porque en el fondo la forma que tenemos nosotros de concebir la vida política está en torno a la soberanía nacional y a la soberanía territorial. Y las migraciones pues suponen desplazamiento de personas y somos sujetos culturales y tenemos nuestras tradiciones, nuestros idiomas, nuestras costumbres. Entonces, bueno, pues el desplazamiento de personas siempre supone encuentro cultural, que esto es un desafío, una riqueza, pero también supone una dificultad, ¿no? Y luego hay muchos modos de migración. Hay una migración que es elegida y que pues tiene casi todos los elementos de enriquecimiento, y hay otras formas de migración que tristemente son las mayoritarias, que son en clave de necesidad, en clave de pobreza o en clave de hasta de persecución, en el caso de los refugiados, ¿no? Con lo cual, pues estamos hablando de personas que huyen en contra de su voluntad, que abandonan sus espacios, que rompen sus raíces, que vienen no siempre en lo que llamamos situación regular. Y bueno, pues todo esto hace que sea un tema especialmente complejo. Y a eso yo creo que se suma que también ahora mismo en nuestra cultura es fácil utilizar este tipo de problemas como armas arrojadizas de tipo político, ¿no? Ideologizarlas. Claro. Y yo creo que estamos un poco en este contexto. Lo estamos utilizando como ariete en la discusión de la vida pública. En la sociedad en la que vivimos, ¿la migración es un signo de esperanza? Para quien la conoce, yo creo que sí. Es decir, es que como en todos los temas ideologizados, una cuestión es el análisis que se pueda hacer exterior y otra cosa es el interno, si sirviera la metáfora, ¿no? Yo creo que toda persona que puede poner nombre a migrantes, que tiene amigos que proceden de las migraciones, ha tenido casi siempre experiencias muy positivas y muy enriquecedoras. Pero dicho esto, yo creo que en el contexto actual de nuestra cultura estamos aceptando y naturalizando que las migraciones estén asociadas a un discurso de miedo. Y yo creo que esa asociación es injusta y además es poco inteligente, pero es verdad que en muchas personas o en muchos ámbitos de nuestra sociedad se vive en esa clave, ¿no? Se vive más como una amenaza que como una oportunidad de esperanza y de enriquecimiento. Y luego, el análisis, bueno, que os voy a contar a vosotros que estáis en Canarias, ¿no? Ya hablaremos de eso. Claro, pero, o sea, la llegada de tantas personas en esa situación es de momento, o sea, tiene un ámbito también ambivalente, pues ellos vienen de una esperanza que les mueve el corazón y que les hace jugarse la vida, pero junto a eso pues está el drama de tantas personas como fallecen o que sufren en el itinerario, más todos los vínculos que quedan rotos, ¿no? Más la pérdida de riqueza que queda en sus países por tantas personas que los abandonan. Claro. Hablando de nuestro país, de España,
¿España está preparada para la migración? ¿Tú crees que está preparada? Bueno, habría que ver en qué, porque más ahora mismo España es muy difícil hablar ahora mismo como concepto, ¿no? Porque por nuestra propia forma de organización, pues hemos concedido muchas competencias a las comunidades autónomas. De forma que habría que hablar de qué espacios de España están mejor o peor preparados para las migraciones. Yo creo que el problema de las migraciones, como decíamos antes, no es nuevo y no es efímero. Es un problema que seguramente nos vaya a acompañar en las próximas décadas y ojalá avanzando hacia una migración que esté más ordenada y más regularizada. Dicho esto, yo creo que ahora mismo la forma que tenemos de gestionar las migraciones está hecha más con soluciones de carácter urgente y a cortísimo plazo, pero no tanto en propuestas que tengan una dinámica estructural y que permitan hablar de una evolución. Yo creo que tenemos más intentos paliativos de afrontar situaciones concretas que no un rumbo y un itinerario. Claro. La Conferencia Episcopal, a raíz de ese encuentro de finales de marzo, lanzó un documento que yo invito a nuestros oyentes que le echen una ojeada. Está colgado en la página de la Conferencia Episcopal. Y hay una parte del documento que me ha llamado la atención, que lo titula ¿Cabemos todos? Y yo le pregunto a José Manuel, ¿cabemos todos? Pues seguramente todos no, pero muchos sí. Hay una reflexión del Papa Juan Pablo II en un mensaje con motivo de la Jornada de las Migraciones, donde él plantea esta cuestión y, en cierto modo, lo que quiere señalar es que, dice él, en todos los países hay un límite de soportabilidad. Bueno, este es un elemento regulador de las migraciones, ¿no? Es una forma de decir que tampoco la propuesta de la doctrina social de la Iglesia no ha sido ni puede ser nunca eliminar las fronteras y que el desorden se magnifique. Esa no es postura de la doctrina social de la Iglesia. Cuando el Papa Juan Pablo II apela al límite de soportabilidad, pues reconoce que hay espacios y que hay regiones, incluso estados, que puede ser que no tengan capacidad para la mayor acogida. Bueno, eso que es un criterio, yo creo que inteligente, si lo aplicamos a nuestro país, pues entra en diálogo con los datos de demografía. Entonces, volviendo a la pregunta, pues todos desde luego no, pero muchos sí, y especialmente en muchas regiones de nuestro país en las que el problema no es tanto no es la migración que llega, sino la migración que sigue marchando y que sigue abandonando poblaciones, espacios, esto que se hace llamar las Españas vaciadas. Ajá. Desde luego evidencia que cabemos muchos, sin duda. Claro. ¿El futuro de un país podría estar en la migración? Podría llegar a estarlo, sí. O sea, volviendo a esta cuestión del invierno demográfico, cuando hablamos de tasas de demografía y de las tasas de nacimiento, pues no estamos hablando solo de la bondad de encontrar nuestros parques llenos de niños y que sean lugares de juego y de risas, ¿no? Sino que estamos hablando de sostenibilidad de regiones rurales, estamos incluso hablando de sostenibilidad de patrimonio artístico y cultural, estamos hablando de sostenibilidad económica, estamos hablando del futuro de regiones enteras de nuestro país. Es más, estamos incluso hablando de la posibilidad de sostener el entramado económico que permite hablar de nuestro estado social, del pago de pensiones, del pago de paros, de subsidios. Es decir, todo esto tiene unos balances económicos que pasan por el número de cotizantes a la seguridad social. Los inviernos demográficos, lógicamente, reducen el número de personas que cotizan a la seguridad social. Y eso pone en juego ya no solo la cuestión de acogida o no acogida, sino que pone en juego el futuro de las pensiones y cuestiones y elementos que son determinantes. De forma que si un país no es capaz de reponer por sí mismo las tasas, lo que se hace llamar tasa de reposición, necesariamente tiene que buscar otro tipo de soluciones. Y en ese sentido sí que se puede hablar de que la migración puede llegar a ser una solución para un país. Con otro elemento, ¿no? Estamos sectorizando mucho nuestros perfiles laborales. Ya no es solo que haya jóvenes o no disponibles para las necesidades que tiene nuestro país de trabajo, sino que culturalmente hemos ido haciendo una selección de aquellos que no queremos. Pues estoy hablando del mundo rural, del mundo del cuidado de los mayores, de la hostelería incluso.
en la medida en la que optamos por otro tipo de trabajos, necesitamos de alguien que ocupe todo eso. Si no lo hace un país con su propia población, lógicamente las migraciones pueden llegar a ser sin duda una respuesta. Claro, y esa tasa de sostenibilidad o esa tasa de reposición se podría dar también en seminarios, congregaciones religiosas, etcétera, etcétera. Bueno, en cierto modo se está dando. Es decir, para muchas realidades eclesiales hay una gran distancia, y esto también tiene elementos culturales, ¿no? Entre lo que es pues nuestro modo de vivir, de sentir y de pensar en países, vamos a decir, occidentales, si sirve la expresión, y otro tipo de culturas. Y bueno, es una evidencia que en muchas ocasiones, sobre todo congregaciones que son internacionales, pues están tendiendo a eso, a buscar un equilibrio de aquellos lugares donde hay más vocaciones para que puedan apoyar otros lugares. Esto se hizo hace un siglo, enviando vocaciones de estos países nuestros a otros rincones para la evangelización, y en cierto modo es verdad que se está invirtiendo algo ese proceso, sí. Claro. Por cierto, José Manuel, ¿qué diferencia hay entre integración y asimilación? Bueno, pues este es un tema muy interesante. A ver, ha habido, a lo largo de las últimas décadas, ha habido muchas propuestas para el trabajo de acogida de personas extranjeras en un país, sobre todo cuando los porcentajes son altos. El modelo de asimilación presupone que una persona que llega a un país receptor, en cierto modo, va a ir olvidando, si se puede decir esta palabra, su cultura de origen y va a ir adoptando la de recepción. De forma que incluso esto es una propuesta que algunos estados han hecho como bandera. Los emigrantes, de hecho esto es un discurso que en ocasiones podemos oír entre nuestros representantes públicos, ¿no? Los migrantes tienen que asumir nuestros valores, nuestra cultura, nuestra tradición. Eso sería un modelo de carácter asimilacionista. Cuando los porcentajes de migración son significativos o altos, no es tan fácil que funcione ese modelo, porque hay más posibilidades de que las personas pues puedan encontrar con quién seguir manteniendo su tradición, su cultura, y entonces pues se da lugar a otras expresiones. En el peor de los ejemplos, pues podríamos hablar de los guetos, ¿no? Que en España, claro. Gracias a Dios, no es una realidad especialmente significativa, porque quizá nosotros no seamos tan asimilacionistas, sino que quizás seamos bastante más integradores. De forma que estamos hablando de formas de cómo acoger la diversidad. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo con mis alumnos. Si tuviéramos ahora un amigo, un familiar que viniera del extranjero y que viniera a conocer nuestro país, que solo tuviéramos, 10, 12 días, pues seguramente lo llevaríamos a que conociera Segovia y su acueducto, y que fuera a Granada y que conociera la Alhambra, y que fuera a vuestras tierras y conocería un mundo totalmente distinto desde el punto de vista cultural, por la geografía, la orografía. Pues iría a Galicia. Y al final, la pregunta que se podría hacer el extranjero es, pero entonces, ¿vuestra identidad cuál es? ¿Es la Alhambra de Granada? ¿Es la Mezquita de Córdoba? ¿Es la Catedral de Burgos? ¿Qué es? Bueno, pues es posible que nosotros hayamos sido capaces de, por nuestra propia ubicación geográfica, por muchas circunstancias, muchas inteligentes, capaces de crear un modelo que se nutre de la riqueza de los que llegan. Y ese es un modelo que yo creo que merece la pena mantener y conservar. Con otro aspecto, ¿no? Que cuando se dice, y yo esto creo que es interesante, que una persona que llega tiene que adoptar nuestros valores, esto plantea otro interrogante abierto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Eso en España no ha sido tan fácil localizarlos. De hecho, entre los oyentes, difícilmente habrá uno que se haya formado en un solo proceso, en una sola ley educativa. Claro. Lo cual denota que tampoco nos ha sido fácil decir los valores españoles son estos 20 y forman un proyecto republicano que podamos abrazar, republicano en el sentido en el sentido filosófico, no tanto no en la forma política. Es decir, un proyecto que nos identifique, con el que podamos acercarnos, no nos ha sido tan sencillo. Ajá. ¿Tenemos miedo que al llegar o al que vengan migrantes, tenemos miedo a perder lo nuestro? Lo que un poco tú acabas de decir, como ese modelo de identificación e identidad como pueblo.
Bueno, yo entiendo que ese miedo es natural. O sea, el miedo es una realidad con la que dialogamos todos los días de nuestra vida. Tenemos miedo a lo desconocido. Esto con independencia de participar en la movilidad humana o no. Tenemos miedo a lo que nos da seguridad, a las cosas que ya tenemos, que conocemos y que manejamos. Bueno, lógicamente, hay elementos culturales que requieren una lectura crítica y que, bueno, no digo que haya que tenerles miedo, pero sí que hay que establecer un punto crítico donde decir, bueno, esto no queremos que forme parte de nuestra tradición, ¿no? Claro. Pero puestos a miedos, a mí me interesó mucho una reflexión de una profesora, Adela Cortina, que seguro que la conocéis, Sí. que, bueno, acuñó un término nuevo hace poco, de hecho le dieron un premio por ello. Ella hablaba de aporofobia. Y ella señalaba que en España, y yo creo que tiene bastante razón, no le tenemos tanto miedo al extranjero, sino que le tenemos miedo al pobre. De forma que si el ciudadano maliense mete 20 goles por temporada, no nos genera ningún miedo. Pero si es una persona que vive en una situación social más desestructurada, con menos formación, con menos capacidad económica, ahí sí que establecemos como ciertas reticencias. Bueno, a mí esa hipótesis me parece muy sugerente para tratar de entendernos, ¿no? Si le tenemos miedo a lo distinto, o si tiene ella razón, o en qué medida podemos tener miedo al pobre. Claro. La migración, por desgracia, suele utilizar muchas veces nuestras cáritas parroquiales, y las suele utilizar como un recurso para poder salir adelante. Pero ¿lo utiliza también como una posibilidad de salir adelante o no? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es una bendición que las Cáritas puedan ser un punto de acogida, de respaldo para todas estas personas, ¿no? Entonces, bueno, primero habría que ver qué Cáritas, porque nuestra Iglesia también es muy plural y muy abierta. Desde luego, lo que sí que yo creo es que en general en cualquier Cáritas se va a encontrar una sonrisa y una palabra de acogida. Y luego, pues hay personas que hay veces que tampoco están en la disposición de recorrer todos los procesos que se les sugieren, ojalá, porque, bueno, al final las personas somos libres y lo somos tanto en nuestro país de origen como en un país de recepción. Pero sí que creo que hay muchas Cáritas y que la Iglesia, desde luego, tiene articuladas muchas propuestas que sí que están orientadas no solo a la asistencia efímera o de unos pocos días, sino a ofrecer procesos y cauces de largo recorrido. Es más, para una persona que viene en situación irregular, los caminos son dos. Salvo que pueda demostrar su estatuto de refugiado, tiene dos cauces. O jugar a la gincana del arraigo social durante 2 años por ver si sobrevive, o buscar procesos que seguramente vengan o por ONGs, y entre ellas, muy probablemente, o con mucha presencia, muchas de ellas tendrán el nombre de Jesús de Nazaret como inspiración, en forma de Cáritas o de tantas otras como están trabajando de una forma tan bonita, y seguramente en ello encontrarán la única alternativa que puedan encontrar. Claro. El documento pastoral de la Conferencia Episcopal Española propone que es necesario crear nuevas estructuras pastorales. ¿Nuestra pastoral eclesial está preparada para generar esas nuevas estructuras donde los migrantes tengan un papel importante que jugar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay una conciencia y una sensibilización creciente de que hay que mejorarlas y que hay que alentar procesos que ya están en marcha y que hay que diversificar otros. En este punto yo creo que además toda esta invitación que nos está haciendo la Iglesia a la sinodalidad camina en estos recorridos. Pero dicho esto, bueno, en esto sí que hablo más desde lo que es la Iglesia que yo vivo cotidianamente, que es la de Madrid, ¿no? Porque no tengo la suerte de conocer tanto la vuestra. Pero, sí, pero bueno, todos más o menos van a andar por la misma línea. Pues, desde luego, en lo que nosotros podemos observar, es verdad que hay una desproporción entre el número de extranjeros que están en nuestras celebraciones litúrgicas y el número de extranjeros que luego están presentes en consejos pastorales o en órganos de gobierno o en consejos arciprestales o en estructuras de diócesis, ¿no? Yo creo que ciertamente en esto habrá que ir dando pasos.
Y luego hay una línea, ya digo, yo en la universidad, aparte de la docencia, trabajo en el Instituto Universitario sobre Estudios de Migraciones, y allí nos dedicamos pues a investigación sobre migraciones, tenemos un máster de formación sobre migraciones internacionales. Y una de las claves que sí que es recurrente en las investigaciones es la necesidad de que los emigrantes se asocien. Es decir, cuando un colectivo migrante se ofrece en la sociedad civil como de forma asociativa, tiene mucho más elementos de dinamización, de participación, incluso de cauces para la integración, ¿no? Bueno, este es un reto, porque yo creo que no es lo mismo la orientación en el trabajo pastoral hacia atender a las personas y sus familias, que no es poco, o a capacitarlas también para que puedan encontrar estas estructuras en las que hacerse presentes. Claro, claro. Estos días está saliendo pues en la prensa, y se está discutiendo. Bueno, aquí en Canarias pues tenemos un exceso, por llamarlo y por utilizar una palabra que no sé si es la adecuada. Entonces ahora hemos entrado en una ruleta a ver cuántos migrantes le corresponde a cada comunidad autónoma. ¿El migrante es una moneda de cambio política? Yo me temo que sí. Porque, primero, el tema es muy relevante y muy serio, muy complejo porque toca muchas aristas, como estamos hablando, pues pobreza, trabajo, economía, identidad, cultura, y estos son temas de largo recorrido. Y por todas estas herramientas, yo creo que se está convirtiendo en una moneda de cambio, por lo menos en nuestro espacio político, en el momento actual, pero yo diría también que un ariete en la geoestrategia. Mira, como anécdota, yo con jóvenes de la parroquia tenemos un proyecto hace años y, bueno, de forma recurrente vamos en verano a echar una mano en los CETIs para que ellos también puedan tener una primera visión de qué es esa realidad y por supuesto por ayudar a estas personas y a las instituciones que lo hacen maravillosamente. Bueno, durante varios años hemos ido a Melilla y este verano vamos a ir a vuestra tierra porque ¡Hombre! Melilla ahora mismo sí, iremos de la mano de la Fundación Buen Samaritano que nos va a acoger y, bueno, pues allí podremos poner pequeñísimo granito de arena. Pero quiero decir con esto que no vamos a ir a Melilla. Y no vamos a ir a Melilla porque de 3 años a esta parte se ha cerrado de forma drástica el flujo migratorio. ¿Por qué? ¿Por qué los migrantes adoptan una ruta que, si ya era dificilísima en el Salto de la Valla, ahora lo es todavía más tremenda en cruzar el Atlántico? ¿Por qué? Porque sí que están teniendo más facilidad para eso. Y detrás de esto hay razones que yo creo que, insisto, son hasta geoestratégicas. Tienen que ver con acuerdos internacionales, con presiones, tienen que ver seguramente con cuál es la riqueza que tienen vuestros yacimientos en el fondo del Atlántico, con otras noticias que aparecen a veces desconexas respecto al intento de control de aguas territoriales. Debajo de esto hay razones que yo creo que apuntan a que no pocas, y tuvimos el ejemplo, sin ir más lejos, con todo aquel flujo de migrantes sirios que aparecen en la frontera de Bielorrusia con Polonia, justo antes de que se desatara la guerra de Ucrania, ¿no? Creo que ahora mismo hay una intencionalidad en utilizar los flujos migratorios como una especie de arma en esto que se hace llamar guerras híbridas, ¿no? Y bueno, pues esta es la dimensión que a mí me parece más tremenda de la migración actual, porque en el fondo es un utilitarismo de las personas. Claro. ¿Hay demasiada burocratización del migrante a la hora de su regularización en nuestro país? Bueno, tiene que ser el papeleo el que es. Yo entiendo que tiene que haber un papeleo y que para que un sistema sea garantista y para que sea evolucionado y para que sea justo, pues hace falta un análisis para revisar las condiciones de quien solicita un asilo o un refugio y valorar cuáles son las verdaderas y justas razones. Yo entiendo que eso es necesario. La Iglesia apuesta por un control regularizado de los flujos migratorios, no por un control indiscriminado. Ojalá pudiéramos hablar de que la semana que viene ya no llega ningún cayuco a Canarias, claro, porque hubiéramos sido capaces de dar con un sistema que permitiera el tránsito ordenado y en condiciones de dignidad de estas personas a donde corresponda. Pero todo eso requeriría, sin duda, de unos trámites y de una burocratización, indudablemente.
Dicho esto, yo creo que hay realidades que sí que requerirían una revisión, ¿no? Hablo también otra vez del entorno que a mí me corresponde, que yo conozco de forma más cercana. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos aquí para el acompañamiento a personas que están en estas situaciones es la ausencia de citas para cursar los trámites de forma oficial. Y más aún, yo creo que hay que llamarlo así, hasta el juego económico que se hacen con esas citas de determinadas entidades o despachos que consiguen esas citas para luego revenderlas. Y eso ahora mismo pues supone un verdadero bloqueo que requeriría que somete a una prueba que ya no es sino meramente burocrática, donde la burocracia mal entendida se puede convertir en una herramienta de intento de control. Por otra parte, inútil. Es decir, el volumen de personas que están llegando a vuestras islas es tal que yo creo que es justa la expresión decir excesiva, porque claramente está excediendo el límite de soportabilidad, de recursos, y luego ese tránsito pues tampoco tiene el acompañamiento suficiente. Muchos de los migrantes que están llegando a vuestras islas están llegando después aquí a Madrid a 2 centros en concreto de acogida de urgencia, donde pueden permanecer un periodo determinado y después del cual se les está dando una salida sin un proceso posterior y sin un acompañamiento y sin un siquiera control de cuáles son las circunstancias de esas personas, ¿no? O sea, se les deja un poquito, permíteme la expresión, a la buena de Dios. Es que no se me ocurre una más amable que esa. Sí, de forma que estamos aceptando al mismo tiempo, estamos naturalizando el drama de los cayucos en Canarias, después estamos aceptando y naturalizando este juego de cupos de niños, de menas que van para un lado y para otro, pero luego estamos haciendo una mirada sesgada a una realidad donde realmente hay un flujo de personas que están en situación irregular muy voluminoso que no está bajo ningún control. Bueno, claro. Yo para eso querría incluso más querría más, no burocratización, ¿no? Pero los adecuados procesos y los adecuados sistemas de protección y de seguimiento, yo creo que serían imprescindibles. Hombre, claro, lo que pasa que, José Manuel, aquí hay veces que en algún tiempo se tiene dado cargar un avión de migrantes, llevarlos a la península, soltarlos y cada uno después un poco lo que te decía antes, que se busque la vida. Con lo cual puede ser el inicio de un foco de delincuencia porque hay que comer todos los días. Yo creo que los datos no evidencian que pueda ser que haya una necesaria conexión con la delincuencia, ¿no? Yo lo que sí que creo es que hay un vínculo con la precariedad y con situaciones que son terribles, de las que yo conozco así más o menos cotidianamente. Primero, una realidad que tampoco tenemos suficientemente visibilizada, que es la de las redes de trata, especialmente con mujeres. Este es un mundo en el que estamos también naturalizando y aceptando de una forma a veces acrítica. Y luego, otro colectivo que a mí me parece de los más dolorosos, que es el de la salud mental. Muchos de estas personas migrantes van a encontrar o van a vivir los efectos de los traumas anteriores cuando ya estén en una situación de presunta seguridad. Muchos de ellos van a vivir en una situación de estrés y de dolor que suponga un daño para su salud, y en no pocas ocasiones también que exijan un retorno y un punto final a esa aventura migratoria. A mí me parece que no tenemos datos como para evidenciar que la migración irregular pueda estar ligada a la delincuencia. Los datos estadísticos no sostienen esa hipótesis. Esto no significa que no haya casos. Claro que sí. Pero de la misma forma que los datos de delincuencia, muchos no son de migrantes en situación irregular. Pueden serlo de ciudadanos aborígenes, pueden serlo de segundas generaciones. A mí me parece francamente que el análisis de las causas de delincuencia en España están ligadas a la pobreza, pero no necesariamente a la de... Claro, y es que además muchos de estos migrantes en situación irregular van a encontrar trabajo, pero lo van a hacer en un país que tiene todavía un porcentaje de Producto Interior Bruto en negro, que son datos únicos en Europa. Con lo cual, no es que no vayan a trabajar, van a trabajar y no van a necesitar delinquir, pero no van a trabajar en las condiciones que nosotros quisiéramos para un hijo nuestro.
Claro, claro. De hecho, muchas veces se les da un trabajo que los propios nacionales no quieren, sobre todo trabajos que requieran un esfuerzo físico grande, a unas condiciones laborales pues que a lo mejor no son las más adecuadas, a lo mejor un horario que tampoco es el más conveniente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que sería bueno que hubiera por parte de no sé quién, de la ONU o de quien fuera, de una autoridad mundial que aglutinase, coordinase pues este fenómeno que últimamente está despuntando en todos los lugares del mundo de una manera tan desorbitada? Este es un reclamo clásico que hace la Iglesia desde el pontificado de Juan XXIII. Está escrito en Pacem in Terris, escrita en 1963, y después está recogida pues en los grandes documentos, tanto de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Y yo creo que es una propuesta inteligente. Pacem in Terris señala que la ONU podría considerarse como una especie de experimento para esta autoridad mundial porque tiene elementos internos que limitan mucho su capacidad de actuación, ¿no? Bueno, yo creo que una experiencia de laboratorio de esto lo tenemos en la Unión Europea. En el fondo, la Unión Europea es una experiencia de autoridad regional. No es mundial porque no abarca a todos los países, pero sí regional. Ajá. Y yo creo que el análisis que se puede hacer de la evolución de todos los países de la Unión Europea en estas décadas resulta positivo y permite regular muchas cuestiones que antes estaban sometidas más bien pues a la competencia entre Estados, ¿no? Claro. Y luego lo que sí que creo que todos tenemos en cierto modo experiencia de ello, personal o familiar, es que en España, cuando los centros universitarios estaban más polarizados en las grandes ciudades, pues exigía la migración de los jóvenes desde ciudades de provincia que llamábamos a estas otras, ¿no? Cuando se han diversificado los recursos, pues porque el gobierno estatal los ha generado, cuando han mejorado las comunicaciones, las oportunidades, pues la gente tiende a migrar menos o de una forma más ordenada porque tiene posibilidades para desarrollar su vida en el lugar de origen. Esto es el enunciado principal que plantea la Iglesia respecto a las migraciones, que toda persona tiene derecho a no tener que migrar. Esta es una expresión que enunció también Juan Pablo II, que luego Francisco volvió a repetir en el mensaje con motivo de las migraciones de hace un par de años, y que en cierto modo es como el horizonte de todos los que trabajan en este ámbito, ¿no? Poner condiciones para que las personas no tengan que emigrar de sus lugares de origen o que de hacerlo lo hagan en términos de libertad y no impulsados por una necesidad imperiosa. Claro. Lo que está claro que tiene que haber un cambio de mentalidad en todos. Autoridades, yo no sé, creo que también la Iglesia, ciudadanos de a pie, etcétera, etcétera. Pues desde luego en los creyentes sí. Este fue un poco el objeto de la reflexión que yo compartí con estos compañeros en esta jornada que señalabas, porque ahí hay una cuestión que a mí me parece apasionante y es que si hacemos un rastreo del concepto de hospitalidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, constituye una de las expresiones privilegiadas de la alianza en el Antiguo Testamento, pero de la vivencia de Dios en el Nuevo. En otros términos, yo creo que con el tiempo pues hemos asumido que todo bautizado, todo creyente, pues participa de la Eucaristía, solo faltaba. Claro. De la misma forma pues que participa, no sé, pues de la Semana Santa, del Adviento, de la Cuaresma. Bueno, incluso yo creo que se ha avanzado mucho, especialmente desde el Concilio, en identificar la experiencia creyente con la dimensión caritativa social, de la forma que sea, como voluntario, con una donación, de mil formas, ¿no? Hay una sensibilidad, yo creo que en general. Por supuesto, en reconocer la figura del Papa. Bueno, pues todos esos elementos que entendemos como no discutibles de la experiencia del bautismo, hemos separado uno, que la Biblia no sabe hacerlo, que es el de hospitalidad. El concepto de hospitalidad para el Antiguo y el Nuevo Testamento es innegociable y está expresado de forma más simbólica pues en este pasaje tan famoso de Mateo 25 que el Papa Francisco llama el Gran Protocolo, con esta frase que tenemos todos en la mente, ¿no? Fui forastero y me acogisteis. Sí. Y cuando acogisteis a un forastero, me acogisteis a mí. De forma que necesitamos un cambio de mentalidad. Culturalmente seguramente sí, pero eclesialmente es que es muy difícil renovar las promesas del bautismo en la próxima vigilia, participar el Domingo de Ramos en la Eucaristía y no dejar que crezca una semilla de hospitalidad en nuestro corazón. Y la hospitalidad pues se vive con los compañeros de comunidad, con los vecinos del bloque, pero también de forma especial con los que lo necesitan, que son los extranjeros. Claro. Y yo creo que en esto sí que la Iglesia tiene un desafío y cada uno de nosotros como creyentes que
tanta fuerza tiene en nosotros participar el domingo de la Eucaristía o participar de la reconciliación como desarrollar una disposición a la hospitalidad. Claro. De hecho, ahora que vamos a entrar en la Semana Santa, yo diría que los migrantes son el rostro de los nuevos crucificados. Por lo menos uno de ellos. Claro. Sí, yo no diría que es el único, porque tristemente tenemos muchas situaciones de soledad en nuestros mayores, de desesperanza en nuestros jóvenes, de personas que viven en paro, pero de personas que están viviendo la enfermedad y el duelo. Pero, indudablemente, si tuviéramos que hacer 14 estaciones de sufrimientos, por lo menos un par de ellas o tres tendríamos que centrarlas en lo que significan las migraciones. Sí. José Manuel, vamos a terminar y a mí me gustaría que el último minuto, la última media hora, lo que tú quieras, pues lances un mensaje, sobre todo de alentar y en plan positivo sobre el tema de la migración. Yo creo que cualquier realidad social, pero especialmente las migraciones, no se comprende o no se puede tener una opinión formada hasta que uno no ha dedicado más de una hora a escuchar el relato de una persona que ha migrado y hasta que no ha tenido los ojos humedecidos por el impacto que esa narración genera. Cuando uno ya ha tenido los ojos humedecidos, yo creo que ya puede empezar a considerar que sus planteamientos, sus matices, sus ideas empiezan a acercarse, a aproximarse a la verdad, ¿no? Y yo creo que esa es la propuesta que nos hace el Antiguo Testamento, expresando que nuestro padre en la fe es Abraham, el que fue acogedor con aquellos tres caminantes, con nuestra fe en Cristo, que se identifica con el migrante, y que cuando nosotros somos capaces de conectar y reconocer la presencia de Dios en la persona con la que estamos hablando, que procede de otros lugares, es posible que sea cuando verdaderamente entendamos mejor el rostro del Dios al que adoramos. Así que yo creo que tenemos ahora en Pascua una oportunidad, y en estos días que quedan de Cuaresma, de buscar la ocasión para hablar con estas personas y para que nos cuenten cómo Dios se manifiesta en lo que estamos viviendo hoy a través de ellos. José Manuel Aparicio, muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo. Gracias por tu generosidad y tu amabilidad. Y ojalá que todos nunca seamos inmigrantes de nada. Un abrazo enorme. Otro para vosotros. Muchas gracias y feliz Pascua. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya saben que es un tema escabroso, un tema que por desgracia está de moda y ojalá que sea un tema que nunca más tengamos que volver a tocar. Ya saben, tienen que estar atentos a la programación de nuestra emisora diocesana con motivo de todos y cada uno de los acontecimientos que se van a desarrollar a lo largo de toda esta semana. Hay una amplia cobertura, pero no solamente también eso, sino una amplia información en función a dónde queremos nosotros ir a compartir, celebrar y vivir la fe en esta Semana Santa. Como siempre les digo, pueden ir de vacaciones, pero ya saben que Dios nunca toma vacaciones. No se olviden de disfrutar de aquellos que le quieren con locura y sobre todo sean muy, muy felices. Chao.